están? Pues lo recomendable es que estudien más o menos unas 4 horas al día de un tema, siempre de 3 o 4 referencias bibliográficas, ¿no? Pueden usar cualquier tipo de revisión, ya sea de UpToDate, ya sea de Dynamed o de British Medical Practice, de la BMJ, o cualquier inteligencia artificial, preferentemente sea en GPT, porque está en base a la bibliografía, o artículos de revisión, ¿cierto? Entonces es importante. Pueden usar el libro de Farrera, Cecil, pueden usar cualquier artículo de revisión. Entonces aquí, sobre todo las revisiones no sistemáticas, ¿verdad? Y aquí tenemos varias. Miren, por ejemplo, esta del 2021, esta del 2019 de Lancet. Esta debe estar súper buenísima porque Lancet, Nature, JAMA son revistas muy prestigiosas a nivel mundial y donde los autores, miren, Claudio Ronco es uno de los nefrólogos hiper reconocidos a nivel mundial. Es un italiano donde se dedica básicamente a la investigación de lesión renal aguda, ¿no? Es uno de los referentes a nivel mundial para todos los que van a hacer la parte clínica. Entonces, este artículo de Lancet es importante, ¿no? Sobre todo en cuanto a el contenido, que habla un poquito de historia, cómo se presenta una lesión renal aguda, las causas, perdón, alguien tiene, todos los que están en la clase, por favor, traten de identificarse con el código que les han enviado inbox, o en cualquier momento de la clase les van a sacar que no estén identificados. Por ejemplo, Adrián, te falta el número de celular, hay varios que no están identificados. Hay una recomendación. Bueno, aquí miren cómo se clasifica. Miren, lesión renal aguda, menos de igual a 7 días. La enfermedad renal aguda, mayor a 7 días, menos de 90 días. Y la enfermedad renal crónica, más de 90 días. Esta clasificación por lo menos no está en Harrison, pero nos ayuda a complementar el tema. Por eso es importante estos artículos de revisión que vayan viendo. Aquí nos habla un poco de la epidemiología de la lesión renal aguda, la patofisiología. La patofisiología depende en qué escenario clínico, ¿no? Por ejemplo, aquí está en sepsis, que habla los mecanismos de lesión renal aguda, el síndrome cardiorrenal, el síndrome patorrenal, lesión renal aguda asociada a cirugía cardíaca, y todo el mundo de la lesión renal aguda. Esto vamos a verlo, los biomarcadores, ¿no? Nosotros sabemos qué biomarcador nosotros usamos en nuestro medio para identificar lesión renal aguda. ¿Qué biomarcador utilizamos normalmente? Pueden el boom puede ser creatinina. La creatinina, ¿no? Doctor. La creatinina y boom, ¿no? Como dice la doctora, estas dos usamos. Creatinina y boom usamos para ver si el paciente tiene lesión renal aguda. Ya les adelanto, la creatinina es un marcador tardío de lesión renal aguda. Tarda, digamos, hoy a las 8 de la noche un paciente sufre una hipotensión o un shock séptico y la creatinina recién se va a elevar a las 48 horas. Hoy es miércoles, el viernes, digamos, se va a elevar la creatinina. Entonces es un marcador tardío. Entonces ahí entra mucho la parte de los biomarcadores tempranos. Miren, por ejemplo, acá están los inhibidores de las metaloproteasas 2 tisular. Aquí nos muestra la clase de biomarcador. Y esta más o menos
todos los que están activados sus micrófonos, que no es pregunta, los voy a sacar de la clase, ¿no? Como ahorita, por ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, este inhibidor. Se eleva a las 6, ¿no? Tiene un pico de 6 a las 24 horas. Luego, otro que en otros países alrededor de nuestro utilizan mucho como biomarcador es la N-gal y la cistatina C. Por ejemplo, la N-gal es esta, la lipocalina neutrófila asociada a gelatinasa. Ese tipo de clase que nos muestra daño renal y miren, alcanza menos de las 4 horas, ¿no? O sea, ya se eleva, mientras que la creatinina después de las 24 o 48 horas se eleva. Otra que les comentaba es la cistatina C. La cistatina C está, por ejemplo, es un marcador de filtración. Y aquí nos habla un poco de prevención, lesión renal aguda, manifestaciones clínicas o riesgos y la bibliografía. Ahora, ¿por qué es tan importante la lesión renal aguda? Por ejemplo, ustedes están en medicina interna o en urgencias o en terapia intensiva o anestesio, tienen un paciente de 40 años, no tiene factores de riesgo, es decir, no tiene comorbilidades y no toma AINES, ¿no? Y de repente sufre un accidente de moto, tiene un hemoperitoneo, hace un choque hemorrágico y por ende los riñones se lastiman. Y el riñón recupera a los 4 o 5 días. Tenemos el mismo otro paciente, 40 años, que tiene diabetes, hipertensión, y toma AINES indiscriminadamente. Igual, tiene hemoperitoneo, hace choque hemorrágico y este paciente termina en diálisis de por vida. Aquí quiero llegar, que las comorbilidades afectan mucho la reserva del riñón. Y este paciente que no tiene comorbilidades se recupera más rápido a comparación de otro paciente que tiene comorbilidades que no recupera y termina en hemodiálisis. Cuando nosotros vemos un paciente grave y está en anuria, sabemos que su mortalidad se duplica. No es lo mismo un paciente en choque séptico y otro choque séptico, pero este choque séptico tiene buena diuresis y este choque séptico no tiene diuresis más de 6 horas. Sé que este paciente va a morir, tiene más riesgo de fallecer que el otro. La lesión renal aguda impacta en la mortalidad. Por eso entonces es importante manejar la lesión renal aguda de manera desde el punto de vista medicina interna, oncología, intensiva, urgencia. Bueno, con esa pequeña introducción, ustedes ven, siempre es importante estudiar de varias referencias bibliográficas de recomendación. Los que están haciendo esta metodología les va a ir muy bien, los aseguro. Pueden utilizar aquí lo de Dynamed o UpToDate o cualquier otra plataforma de medicina basada en la evidencia. Aquí vamos a ver, nos vamos a retroalimentar con algunos algoritmos contra el diagnóstico. Muy bien, entonces veamos la parte de la lesión renal aguda. Primero vamos a ver la parte, los puntos claves y un caso clínico para darnos cuenta de qué se trata. Muy bien. ¿Alguien tiene hasta ahí alguna duda, pregunta? Buenas noches. Recording in progress. Sí, les escuchamos. Consulta, doctor. Mencionaba, Doc, que la creatinina es un biomarcador tardío. En nuestro medio, doctor, ¿qué biomarcadores tenemos para poder ver tempranamente, doctor, una lesión renal? Muy buena pregunta. Que yo conozca, la cistatina C, hay algunos laboratorios que ya lo están ofreciendo. La cistatina C. En La Paz tenemos
laboratorios que nos están ofreciendo cistatina C. No sé si en los demás departamentos, porque esto fue recién, hace como 3 meses, podemos solicitar, ¿no? Tenemos este virus. No sé en los demás departamentos, yo creo que muy pronto me voy a dar una vuelta por los demás departamentos. Y eso, ¿no? Entonces, si no tenemos, pues con creatinina podemos guiarnos, ¿no? Ver un paciente. Pero, que yo sepa, en La Paz tenemos cistatina C. No sé en los demás departamentos porque todavía no lo sé, no he averiguado bien. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. No de nada. Ahora, los puntos claves, antes de ver la parte de lesión renal, nosotros tenemos que recordar algunos conceptos clave de anatomía, más sobre todo de fisiología, fisiopato. Vamos a recordar ciertas funciones del riñón. Veamos, pueden activar sus micrófonos, doctores. ¿Qué función tiene nuestros riñones en nuestro cuerpo? Viene el internito de medicina y te pregunta, doctor, ¿cuáles son las funciones del riñón? ¿Cuáles son? El filtrado glomerular. Filtración glomerular. Ya, a eso le vamos a poner como eliminación de sustancias tóxicas a través de filtración, reabsorción, bla, 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 bla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, vamos a tener los cuerpos nitrogenados, el BUN, ¿cierto? O el NUS, la urea. ¿Okay? Eso se encarga de eliminar el riñón. ¿Qué otra función tiene el riñón? Función hormonal. Eso. Hormonas. Función hormonal. Proteínas. Esa es la parte hormonal. Forma proteínas o activa, como la renina o la Ya. Principalmente los riñones se encargan de sintetizar una hormona denominada eritropoyetina, que esta estimula a la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Es decir, se encarga de participar en la síntesis de glóbulos rojos. Y otra es que la vitamina D1, D2 la activa, ¿no? La vitamina D. ¿Y para qué sirve la vitamina D? Estimula, ayuda a la absorción en el intestino, en el tracto digestivo y en el riñón del calcio, ¿no? La vitamina D forma puertita, calcio, ven, te vamos a absorber, necesitamos, ¿no? Eso se encarga el calcio. Bueno, la vitamina D3 o también la 1.25 dihidroxicólicalciferol. Muy bien. Otra función del riñón, doctores. Equilibrio y Equilibrio del medio interno. Ya, esto del medio interno, ¿cómo podemos poner? Participa. Eso, muy bien. bicarbonato. En la regulación del equilibrio hidroeléctrico. Es decir, participa en que esté equilibrado nuestro sodio, esté equilibrado el potasio y directamente el cloro. Otra, lo que dijeron en el medio interno, participa en la regulación de la presión arterial. Recuerden, en hipertensión vimos las causas de hipertensión arterial secundaria y eso tiene que ver mucho el riñón, participa. Y otra es participa en la regulación o equilibrio de ácido-base. Ahí alguien decía bicarbonato, participa. Y también otra decían dentro del medio interno, ¿no? Participa en el equilibrio, tiene que equilibrar la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, estas son las funciones que hace nuestro riñón de manera general. Ahora, si el riñón está enfermo, ¿qué pasa con las toxinas? La creatinina, el NUS, el BUN,
se eleva. Es decir, el riñón ya no tiene la capacidad de poder eliminar las sustancias tóxicas. Esto pasa más en la parte crónica. Cuando el riñón está enfermo y no sintetiza eritropoyetina, el paciente, ¿qué tiene? Perdón, Anemia. anemia novocrómica o hipoproliferativa. Excelente. Si el paciente no sintetiza, no activa de manera adecuada la vitamina D3 en relación con el calcio, el paciente, ¿qué tiene? Pero nuestro estúpido una vez hasta aquí se ha venido caminando. Ajá, Trastorno de calcio y fósforo. Y esto es todo un mundo. La gran diferencia entre el manejo, la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento entre lesión renal aguda y crónica, la crónica va a ir mucho con trastorno de calcio fósforo. Está el tumor pardo, ¿no? Está los quistes óseos, alguien decía ahí la osteoporosis, ¿okay? Las calcifilaxias, todo el mundo. Todo esto relacionado con el hiperparatiroidismo secundario, las PTH, todo el mundo, trastorno de calcio fósforo y crónicos. Si un paciente está mal, está enfermo del riñón, una lesión renal aguda, ¿qué pasa con el equilibrio de ese hidroelectrolítico? ¿Qué pasa? ¿Qué retiene? Sodio, potasio, cloro. Se ha salido tu gato, Pet. Ácidos metabólicos. Pet, se ha salido tu gato. Retiene. Acá es... Belén, se ha salido tu gato. Retiene potasio. Se ha salido el gato. Que está enfermo, puede ser ¿Por qué del gato grande? que exista alteración en el sodio. Claro que sí. Un paciente que está deshidratado puede venir con natremia. Un paciente con sobrecarga hídrica tendrá hiponatremia. Depende del escenario clínico. Pero con el potasio, ya sea aguda o crónica, No me voy a el hacer gelatina potasio se eleva. para comer. Tiene hipercalemia. Mañana y pasado. Ya sea la lesión renal aguda o la lesión renal crónica, Mucho más comer. retiene potasio. ¿No ven? Estos Y días. esto es lo que mata a los pacientes, Es junto que con la no uremia, puedo. Tengo que junto con la comer. anemia, la hiperfosfatemia, La mamá, sobre todo que con la qué cosa te vas a comprar de hipercalemia. gelatina, naranja, verde. Entonces la presión arterial es lo mismo, ¿no? El Amarillo. paciente que esté enfermo del riñón, normalmente la presión arterial se eleva. Mi chicle ahí. Y un paciente que esté enfermo del riñón, ¿qué tipo de trastorno ácido base realiza? Eso, muy bien. Un anion gap normal, disminuido o elevado. Elevado. Eso. Elevado. Una acidosis metabólica con anion gap elevado. Muy bien. ¿Qué pasa con el equilibrio del agua? Un paciente que esté enfermo del riñón, ¿qué pasa con el agua? ¿Retiene o está normal o está disminuida la cantidad de agua? Disminuida, doctor. Retiene. Eso, muy bien. Puede generar edema Retiene. también. Eso, muy bien, doctores. Retiene agua. Como el riñón está enfermo, no puede orinar, no tiene diuresis, no puede excretar el agua, entonces el líquido se sobrecarga, ¿no? El paciente se sobrecarga con agua. Y este líquido va al pulmón. Y en el pulmón ocasiona el edema pulmonar no cardiogénico y el paciente en sus miembros inferiores puede tener edema, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Esto es sobrecarga hídrica. ¿Okay? Entonces, repasando así, ¿no?, las nociones básicas, la fisiología, yo puedo saber la clínica y puedo dar criterio de tratamiento, ¿cierto? Ahora, esto es de manera general. Vamos un poco más detallando. Los riñones filtran 180 litros de plasma por día. Imagínense, por el riñón, 180 litros pasa de plasma. ¿Cuál es el objetivo? El
desechos y excesos de soluto. Es decir, la primera función es esta. También reabsorbe y hay secreción tubular. Estos dos van con la eliminación de sustancias tóxicas. La anatomía, ¿no? La anatomía, pues ya sabemos, 6 por 12 por 3. Ahí están las pirámides renales, los cálices. La parte anatómica, pues es re fácil, ¿no? Excepto de neuroanato, tal vez un poco. Y dentro de la parte de la fisiología y histología, la unidad funcional es la nefrona, ¿no es cierto? La nefrona. Y esto merece un repaso importante de la nefrona. Vamos a dibujarnos una nefrona para ver cómo se compone una nefrona. Entonces acá vamos a poner la unidad estructural y funcional, sobre todo funcional, de una nefrona. Entonces nosotros tenemos acá los riñones, esto es ya de manera básica, pregrado, todos ustedes han aprobado, ya son médicos generales, y tienen, ¿no?, y las pirámides, los cálices, toda la parte de 6 a 8, todo lo que dice la Target, Gainsbourg, Rubier, todos los libros de anato. Pues este pedacito, histológicamente, que los corpúsculos de Malpighi, no es nada más que el glomero, ¿cierto? Entonces acá sacamos, tenemos un pedazo de biopsia, ¿no? Un pedacito de biopsia, y vamos a mirarlo al microscopio. Y vamos a tener esto, la arteriola aferente, ingresa, arteriola aferente, ingresa, ¿cierto? Y hace su glomero, el ovillo, como las lanas, ¿no? Y tiene la arteriola eferente. Ahí, la que sale. Arteriola eferente. Después viene una cápsula, esta es la cápsula visceral, de manera súper general, esta es la cápsula de Bowman, ¿cierto? Y aquí tenemos los túbulos, ¿no? El túbulo contorneado proximal, parte del asa de Henle, el asa de Henle ahí delgadita, con todas sus partes, y el túbulo contorneado distal, ¿cierto? El túbulo contorneado distal, y esto va a ir a desembocar al túbulo colector. Ahí, de otras nefronas igual, y así, ¿cierto? Más o menos. Entonces acá tenemos nuestras células, ¿no? Aquí van a estar pintaditas, a ver, voy a tratar de dibujar. Aquí tenemos nuestras células tubulares, en el túbulo contorneado proximal. Y estas células normalmente son así, ¿no? Tienen su borde de cepillo, aquí, el borde de la parte del lumen, y tienen la membrana lateral y una membrana basal, ¿cierto? Y aquí en este lumen tenemos los receptores. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor GLUT, los receptores de sodio y GLUT, las acuaporinas. Aquí vamos a tener algunos receptores igual, acuaporinas 2, diferentes, ¿no? Aquí dentro de estas van a estar segundos mensajeros, como el guanosímono-fosfato cíclico, van a estar unas enzimas como por ejemplo la anidrasa carbónica, varias, ¿no? Es fisiología básica, carbónica. Muy bien, y así. Entonces, ya vamos a ver en diferentes escenarios clínicos cómo se van comportando estos, la parte estructural. Entonces, vamos a tener acá, que la nefrona es la unidad funcional del riñón, totalmente de acuerdo. Está compuesta por glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, distal, túbulo colector. El glomérulo es una red capilar. Mecanismos de transporte, esto es todo un mundo. Es importante para fisiología, fisiopatofármaco, sobre todo el mecanismo de acción de los diuréticos. Esto es un tema aparte de fisiología renal. Ahora, sabemos que participa en el balance de agua. Habíamos dicho que los riñones regulan el volumen extracelular mediante la hormona ADH, que se encarga de absorber o de eliminar, dependiendo qué es lo que necesita el cuerpo. Concentra la orina, esto dependiendo de la asa de Henle, de la hormona ADH,
participa en la regulación ácido-base. Sabemos que un paciente, si está enfermo, va a tener una acidosis metabólica con ANOCAP elevado, porque estas se encargan de reabsorber bicarbonato y de producir bicarbonato. Participa en el equilibrio hidroelectrolítico, participa en la regulación del sodio, del potasio, y esto en la parte crónica, el calcio y el fósforo. ¿Con qué hormonas? Con la paratormona, la PTH y la vitamina B. Con eso se encarga. Participa en la regulación de la presión arterial a través del sistema renina y angiotensina-aldosterona. Aquí, para complementar un poco, aquí tenemos unas células. Acá. ¿Qué células son? Alrededor de la arteriola aferente. Yuxtaglomerulares. Glomerular. Eso, muy bien. ¿Qué función tienen las células yuxtaglomerulares? Yuxta, porque está al lado. Yuxta significa al lado. Glomerular, pues con el glomérulo, ¿no? Al lado del glomérulo. ¿Qué función tienen las células yuxtaglomerulares? Sintetizan renina. Eso, muy bien, doctor. Participa en la síntesis de la renina. Recuerden, la renina es parte del sistema renina angiotensina. Muy bien. Esta arteriola aferente hace su vueltita, ¿no? Hace su vuelta, y aparece acá. Y tiene sus propias células. ¿De qué células estoy hablando? Acá más o menos. Pueden estar igual. ¿Qué células son?